Tenemos a una persona en el Cuéntaselo a Emma. Qué rápido, joder. Hola. Hola, hola ¿Cómo, Emma, cómo estás, amigo? soy Joan, ¿cómo estás? Joan, que no sabía si decir tu nombre, pero como lo hemos dicho ya 14.000 veces, pues ya por otra más no pasa nada, ¿no? Sí, sí, no tengo problema, nombre y apellido, Casares también de primer apellido. Perfecto. Cuéntame. Eh, bueno, muy interesante lo que estáis contando y la entrevista del hormiguero, ¿no? En relación a la realidad, ¿no? Que se encuentra muchísima gente dentro de los testigos de Jehová y muy educativo y muy interesante. Me Gracias. encanta lo que se hace, ¿no? Que se dice. Eh, A ti felicitarte por el nacimiento. Bienvenido a Marcos. Espero Gracias. que, como tú mismo dijiste en un vídeo, pues nazca libre, feliz y sano, ¿no? Y que pueda disfrutar de una vida plena sin los condicionamientos que muchos hemos tenido, que por desgracia, pues sabemos que no solo abarcan a los testigos de Jehová, ¿no? Que mucha gente está condicionada por muchas ideologías, muchas religiones. Son las cargas, las mochilas que llevamos de nuestras familias normalmente, ¿no? Y que en definitiva en muchas ocasiones pues se convierten en una forma de vida, ¿no? Una manera de vivir, ¿no? La pena nuestra, lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Que esas maneras de vivir también suelen tener en relación a los testigos de Jehová pues el ostracismo, ¿no? El hecho de que tu vida, si deseas cambiar de vida, pues requiere un cambio y tienes que salir de tu entorno familiar y de tus amigos y de conocidos, amigos y familia, ¿no? Que eso es muy duro, ¿no? Bueno, yo quería hablar de dos temas, o de un tema, si acaso, ¿no? De uno de los temas. De una de las rituales más desconocidos para los testigos de Jehová, que es la piedra conmemorativa. Quería preguntarte a ti, ¿tú conoces el ritual de la piedra conmemorativa? Pues la verdad es que lo estoy escuchando por primera vez. Pues sí. Pues existe un ritual, pero es que no está extenso en todos los testigos de Jehová en todo el mundo. A muchos compañeros que veo que se añaden desde otros países les resultará extraño. Pero implica pues también pues, que a veces hay una serie de cosas que en función de dónde estés pues se hacen, ¿no? Se hacen diferentes, ¿no? La piedra conmemorativa es un regalo que se hace a los hermanos que han perseverado durante más de 50 años, ¿no? Es un ritual que se suele hacer en una asamblea o en un acto especial, en el que se le regala una piedra decorativa que suele tener a veces un texto grabado, el Hebreos 11.1 o el Hebreos 11.8.12, que hablan acerca de la fe de Abraham y Sara, ¿no? No es oficial, no es una celebración, no es oficial, pero es decir, que no está promovido formalmente por la sede mundial de Bethel, pero no está prohibido si se realiza con discreción. O sea, que sí que se realiza durante algún evento, pero no se realiza en la plataforma. Pero la piedra es, o O sea, sea, eso vale vale para cualquier parte del mundo, digamos. O va por sí, en congregaciones. realidad se puede hacer, es como un reconocimiento que se hace a aquel testigo de Jehová que durante muchísimos años, de hecho se hace a los 50 años, ¿no? Pues ha estado en la fe y ha perseverado en su fe y se le entrega esa piedra. El ritual pues varía en muchas formas, de muchas maneras, ¿no? Quizás algún compañero del chat lo conozca Sí, algo, ¿no? bueno, equipado para buena Eh, obra está diciendo que su padre la tenía, pero la piedra es la misma en Cataluña que en Andalucía que en Bogotá, digamos. no, no, es una piedra diferente. Es un acto simbólico. Es una piedra, pues normalmente pues es algo bonito, es algo bueno de recordar, es una piedra bonita. Tampoco es que sea una piedra Ya. preciosa, no tiene un valor económico específico, sino que es un valor emocional, ¿no? Más que nada, ¿no? Pues eso, simboliza, pues eso, es una fidelidad a largo plazo. Fe se le da y se demuestra como una fe en la promesa de Dios, y se le considera a estos hermanos que reciben a esta piedra pues una inspiración a otros hermanos hasta perseverar hasta el fin, ¿no? Eh,
Pues resulta curioso que dentro de los testigos de Jehová, yo, por ejemplo, cuando salí de ello, por supuesto no lo conocía, ¿no? A mí me informa del tema una otra ex testigo que conozco que me dio la situación porque se lo iban a dar a su madre, la invitaron a ella, ella también salió, bueno, ella fue expulsada, yo me desasocié, ¿no? Pero ya muchos años después, muchos años después, salió y fue expulsada, ¿no? Pero sin embargo, a este evento de entregar la piedra la invitaron, por si quería ir, como manera de reconducir o de intentar que volviera, cosa que no hizo, claro. Y ya, pues como conclusiones finales, dice, pues esta no está incluida en ningún tipo de publicación, no vas a encontrarlo en ninguna atalaya de despertar, no forma parte de los mandatos teocráticos de la organización y no tiene respaldo universal. Es decir, no todos los países ni todas las congregaciones lo hacen. Bueno, para que veáis que en definitiva también existen, pues dentro de que el cuerpo gobernante intenta mantener todo bajo unas normas y que todos hagamos lo mismo, pues no todo se hace igual, ¿no? Eso tampoco como en las bodas, ¿no? Las celebraciones de las bodas, depende del país, depende de qué circunstancia, pues se hace de una manera o de otra, se permiten cosas o no. Pues en este tema también, ¿no? Y algo que se requiere o que se hace como un reconocimiento a los hermanos que han perseverado, a las personas que para ellos son un ejemplo, pues hombre, entiendo que es algo bonito, ¿no? Pero sin embargo, para el resto es algo pues engañoso, ¿no? Porque claro, de hecho es una información como mucha otra que están privados, ¿no? Y la inmensa mayoría de los testigos de Jehová no conocen este hecho, ¿no? Como por ejemplo tú, o incluso me parece que tú sigues teniendo familia de todos los testigos, ¿no? Sí. Pregúntale a tus padres, no sé si son tus padres o tus... No creo que mi padre quiera responderme a esa pregunta, sinceramente. No, ¿Sabes? no, porque claro, él entiende que tú puedes usar mal o para mal esta información, ¿no? Ni me habla En realidad, directamente. ni te habla directamente, bueno. Pero, pues, bueno, pues a lo mejor a raíz de alguien, ¿no? Pero bueno, que no deja de ser muy curioso, que sí, que no tenemos cumpleaños porque realmente lo que hacemos es el enlazar a la persona, ¿no? El realzar a la persona. Sin embargo, eso sí, se pueden hacer una serie de rituales que eso no importa, ¿no? Que esa persona no, no puede ser realzada, ¿no? La persona que la recibió en este caso, pues hombre, yo la conocí de joven, luego en la mediana edad, incluso yo cuando estaba yo, pues ella prácticamente era una mala publicadora, ¿no? No había hecho mucho. Y de hecho, durante toda su vida fue una persona que estuvo en la línea de los que están fuera y los que están dentro, ¿no? O sea, no era lo que dices, una testigo cabal, que luchara, ni que trabajara, ni nada, ¿no? Le cambió un poco cuando murió su marido, ¿no? Cuando murió su marido, de alguna manera se radicalizó para los testigos y bueno, igualmente, pues no hablaba con sus hijas expulsadas, porque todas sus hijas habían sido expulsadas, toda la familia solo quedaba ella. Sin embargo estaba absolutamente radical y demás, ¿no? Y ahora pues le dieron la piedra y ella estaba muy contenta con su piedra. Que por cierto, yo creo que tal y como funcionan las congregaciones aquí, ella está en Almería, ella Ah, está sí. en Almería. ¿Está al lado? Eh, sí, a vuestro sí. Eh, yo creo que le estaban, por lo que me decían las hijas, le estaban intentando convencer para que los bienes acumulados, la herencia y demás, no vayan a las tres hijas díscolas, sino que lo dejara en donado a la Wattover, ¿no? Espero que no lo consigan, ¿no? Pero que este tipo de movimientos también los hacen, ¿no? Es duro escuchar eso, pero sí, ¿no? A pesar de que cuando está enferma la mujer ha estado totalmente atendida, ¿no?
incluso sabiendo que, que ella estaba mal o en la conmemoración la han acompañado, cuando ha tenido que hacer alguna cosa, las hijas la han acompañado. Una de las hijas, una de las hijas expulsada, la acompaña a la conmemoración para que pueda ir, porque claro, estamos hablando ya de una persona muy mayor, ¿no? Y cuando está hospitalizada, pues por supuesto, y todo lo que ha necesitado, quien se ha ocupado de ella de verdad han sido sus hijas, ¿no? Pero bueno, los otros luchan por quedarse con los pocos bienes que pueda tener esta familia, que tampoco es una familia adinerada, que es una familia de clase media, como podemos ser cualquiera de nosotros. Ya, a ver, está diciendo Rómulo en Twitch. Dice, eso se hacía hace muchos años y en pocos sitios, era algo informal. Y en España era más común placas con algún texto serigrafiado, más que conmemorativas. Es más como un reconocimiento, pero es como si alguna congregación tenía por costumbre la de ir al campo. No se le da mucha importancia porque no es oficial. Eso dice Rómulo, luego también equipado. Está diciendo que puede ser que su padre tenga en su casa una, así que equipado, por favor, si la tienen, mándenme la foto que la podamos ver. Yo sí recuerdo una vez, pero fue algo distinto, que hubo un hermano que se mudó de congregación y le regaló la congregación como recuerdo un olivo de plata, porque aquí en Jaén el olivo es la planta, digamos, más extensa, con un texto bíblico, como tú bien dices, y el nombre de la congregación. Y me estaba preguntando también Amparo. Creo que era Amparo la que me ha preguntado. A ver, discúlpame. Que si tú has presenciado esa entrega alguna vez. No, yo no he presenciado esa entrega porque yo, afortunadamente para mí, salí casi a los 21 años, tengo ya casi 50 y algo. O sea que yo he sido más tiempo no testigo de Jehová que testigo de Jehová, afortunadamente. Y eso me ayudó mucho pues cuando salí a rehacer mi vida, poder hacer estudios, poder estudiar, porque entonces yo inicialmente pues sí, había estudiado lo justo, pero pude reactivarme, pude hacer Bupico, pude hacer una carrera, pude rehacer mi vida, salí en el momento correcto para poder rehacer mi vida. Entonces, mi contacto con los testigos de Jehová ha sido más bien escaso, o con ex testigos de Jehová, personas pues, amigos que han dejado de serlo, ¿no? Y incluso pues el ver que algunos testigos, e incluso, por ejemplo, esta chica, la que me contó todo esto de la madre, ¿no? Que era como una testigo cabal, ¿no? Era como una testigo extraordinaria, pero en cuanto murió su padre, ella salió de los testigos, ¿no? Ella en realidad está a los testigos por su padre y por respeto a sus padres y a la familia, ¿no? Y cuando murió su padre salió, ¿no? En realidad no lo he presenciado, ¿no? Sí que lo he vivido de cerca porque en ese momento con esta chica teníamos mucho contacto telefónico y me iba contando mucho las cosas, ¿no? En este caso era una piedra decorativa muy bonita. Sí que la poca información que podía encontrar sí que dice que también puede tener una forma de placa, ¿no? Con una inscripción bíblica. Pero es que bueno, que se hace en relación a eso, ¿no? Y se hace mucho en relación a Abraham y Sara, ¿no? Y los textos habituales son Hebreos 11.1, Hebreos 11 del 8 al 12, que hablan de la fe, la perseverancia en la fe de Abraham y Sara. Ok. Y, o sea, es verdad que me suena también, bueno, sobre todo, fíjate que mis padres, como las promesas que hicieron en su matrimonio era la que se le hizo, la que le hizo, que era Ruth, que era a su suegra o a su nuera, de donde tú mueras yo moriré, no sé qué, no sé cuánto. Yo lo que tengo aquí apuntado era quién otorga esa piedra. Entiendo que la otorga la propia congregación, no Betel ni ningún superintendente de circuito ni nada, sino me imagino que serán los hermanos de la propia congregación, me imagino, ¿no? Yo creo que sí, que yo creo que es la propia congregación, pero tiene que haber algún tipo de comunicación interna porque claro, ellos tienen el listado y ellos tienen mucha información de cuánto tiempo lleva uno eh, dentro de los testigos e incluso algo que es verdaderamente lamentable y sospechoso es que tienen un registro de a qué reuniones vas, a qué reuniones no vas, o sea, un poco de todo lo que has hecho, tu historial, que parece el Google Maps, ¿no? Que parece que te estén siguiendo con el Google Maps, ¿no?
Y, hombre, eso aparte de que considero que es ilegal, pues se sigue haciendo, ¿no? Tienen las personas que atienden, si vas al estudio del libro, a la reunión. Yo no sé si se sigue haciendo estudio del libro. Es que como antes había 3 reuniones, Creo yo que, creo que a ahora solo ver, hay dos. creo que lo quitaron, ¿no? Me quiere sonar, si alguien en el chat lo sabe que me corrija, pero creo que ya solamente son 2 reuniones. 2 reuniones y en el propio salón, ¿no? No se reúnen en casas. El estudio de libros pues, se solía hacer en la casa, se hacían pequeños grupos y se hacían en Sí. casas de hermanos, ¿no? Entonces eran 3, pero claro, siempre estaba el encargado y que llevaba un cuadrito allí que te apuntaba si tú ibas o no ibas, Qué ¿no? fuerte. Y si no Y ibas, mi padre era y anciano y yo no cuando... veía eso, tío. ¿Sabes ¿Qué, lo que te perdona? quiero decir? Que mi padre, o sea, el estudio del libro en mi caso se celebraba en mi casa, mi padre dirigía el estudio bíblico, yo era mayormente el que leía y yo, vamos, a lo mejor lo haría a escondidas porque yo no recuerdo que se contara, vamos, ya digo, que yo no lo viera no significa que no pasara la existencia de ese recuento de personal, ¿sabes? Bueno, yo al principio me hacían hacer el informe de asistencia. Y cuando me dijeron que aparte del informe de asistencia tenía que decir, que me dijeron en un momento dado que tenía que poner los nombres de las personas que habían ido o marcar, hacerlo, o sea, tener el listado de los que tenían que ir a marcar, yo ya dije que eso no lo hacía. Entonces no existía la protección de datos como ahora, pero a mí me parecía Era que una, tener ese control. pasar una lista como en el cole, prácticamente. Sí, 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 pero sin pasar listo. Tú no dices sí tal, Ya, pero no, no hace y falta. lo marcas. Quiero decir, lo tenías que hacer discretamente y lo tenías que hacer a escondidas, ¿no? Como quien dice, ¿no? Qué fuerte. Entonces yo me negué. O sea, fíjate que en todos los informes, en todo, en relación a mi meticulosidad como lo hacía, era el ejemplo A ver, que se pone. se te eh, está lagueando un eh, poquillo. Por favor, resulta. repíteme los ¿Qué? últimos 10 segundos, porfa, que se te ha lagueado un poco la señal. Vale, no, que en mi congregación había 4 congregaciones y yo los informes, lo cómo estaban escritos, la manera y todo de presentarlos, eran los ejemplos que no solo se usaban en mi congregación, sino que se usaban en las otras congregaciones. Cuando me dijeron de hacer ese nivel de control, yo me negué, claro. Yo no me pareció bien, a ellos les parecía que yo pues no estaba actuando adecuadamente y yo pues decía, bueno, pues es que no veo por qué tengo que poner nombres de personas que vienen o no vienen. O sea, a mí me pareció, de las cosas que yo iba, como decía, ¿no? Que yo era un testigo raro para ellos, que hacía muchas cosas bien, pero que también hacía cosas como que era muy díscolo, ¿no? Y sí, evidentemente era muy díscolo, ¿no? Aunque me bauticé, que no debería haberlo hecho, pero bueno, me bauticé por presión social y por los amigos y por todo pues sí, evidentemente era bastante mal testigo y desde luego no seguía órdenes, ¿no? No me gusta seguir órdenes de ese tipo, ¿no? Y menos hoy día con la protección de datos no debería hacerse, ¿no? Esto quedó cuando estuvieron en el COVID y cuando hacían las reuniones solo por el programa este que tenían, que no sé si, no recuerdo cuál era el nombre del Zoom. programa, lo que hubo es un control súper férreo, pero súper férreo de todo el mundo, ¿no? Para la asistencia y demás, ¿no? O sea, que lejos de tener la libertad uno de moverse, pues estaba uno obligadísimo, ¿no? A asistir, a estar, a pasarte el rato delante del ordenador o del móvil o de que tuvieras. Eso me lo explicaba toda esta chica, ¿no? Esta chica que, claro, tenía que tener su madre porque tenía que tener a su madre, ella no sabía llevarlo, tenía que ponerle el programa, tenía que ponerle la reunión, ¿eh? O sea, claro, ellos lo hacían por respeto a su madre y a sus creencias, ¿no? Pero, hombre, ellas están ya en otro, afortunadamente también están en otro estatus, ¿no? En otro estado, ¿no? Pero claro, ya sabes, a las personas mayores hay que respetarlas y a ese momento ya no va a cambiar, ¿no? No lo hizo esta persona que recibió cuando más dudas tenía ella, no lo hizo, ¿no? Y fíjate que cuando murió su marido, sale su hija primero y sale enseguida la siguiente,
Y la tercera es de esas personas que no está expulsada, pero que no está nunca, de esas personas que consiguen estar sin estar, ¿no? La bomba de humo, esa es la mejor manera, ¿eh? Bajo mi punto de vista, de desaparecer. Sí, 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 muy curioso, ¿no? Pero luego no tiene nada que ver ni con el cuidado de la hija, ni nada, ¿no? De la madre, perdona, ni nada, ¿no? Y las otras dos, esta persona que en ese momento podía haber aprovechado y salido, porque el que era testigo de Jehová de verdad allí era el padre, ¿no? Que empezó cuando todos eran estudiantes de la Biblia, o sea que llevaba muchísimo tiempo, muchísimos años, cuando eran estudiantes de la Biblia, que él predicaba toda la zona de Bajo Llobregat, Hospitalet, Cornellà, Esplugas de Llobregat, todo lo que es Bajo Llobregat, y era una persona pues muy conocida allí y tenía una actividad, ¿no? Él, a pesar de que siempre se ha mantenido, pues luego decía que los testigos de Jehová como tal ya no le acababan de gustar, ¿no? Que le gustaba más el término romántico cuando empezaron, que eran estudiantes de la Biblia, y que después pues no acaba de entender, pero aún así, pues como yo digo, ya no sabes hacer otra cosa y ya sigues, ¿no? Y estás en todo tu entorno, todos tus amigos, todo lo que conoces es parte de eso y es muy difícil salir, ¿no? Y de ahí tenemos, ¿no? Que de los testigos es verdaderamente difícil salir porque aparentemente no son dañinos, aunque sí lo son, pero como directamente no es una opresión directa, sino es una opresión indirecta, pues ahí mantenemos ese sufrimiento. Bueno, pues por lo menos hoy quería hablar de este tema. Otro día quiero hablar de un tema muy interesante que habéis hablado el otro día un poco de la resurrección para que te enjuicien, ¿no? Para que te enjuicien. Sí. Y quería daros algunos datos también interesantes que he podido constatar, ¿no? Pero bueno, que si os parece lo hacemos la semana que viene para que otros compañeros también puedan tener ocasión de comentar un poco, ¿no? Pues fantástico, pues te lo agradezco otra semana más, te agradezco tu disposición para contarnos esto y en una cosa que la mayor parte desconocía, aunque hemos visto que en el chat le sonaba a bastante gente, sobre todo de España. Así que bueno, pues nos has descubierto también un mundo, a mí también particularmente, porque no lo conocía, sinceramente. Así que te lo agradezco muchísimo y la semana que viene te espero también, ¿vale? Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, amigo. Pues muchas gracias, ánimo. Muchas gracias, suerte. Bueno, chao, Adiós. chao.